Amada familia y amigos, Dios les bendiga ricamente. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, a este tiempo de capacitación bíblica. Me gozo y me alegro en el Señor de que Dios nos dé una nueva oportunidad de abrir las Escrituras y juntos seguir aprendiendo, seguir creciendo y disfrutando de ese propósito perfecto de Dios de hacernos sus discípulos. Seguimos hablando sobre el tema sobre la armonía en el hogar. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos y estamos en tiempos donde son muchas las cosas que de alguna manera nos impiden tener armonía en el hogar, que nos impiden realmente estar en mutuo acuerdo y así funcionar de la mejor manera. Hoy vamos a hablar de la unidad como tal, como un elemento, una cualidad para la armonía. La Biblia también podríamos llamarla como aveniencia, que es lo mismo que la unidad. Y vamos a usar estos dos términos para hablar de este tema. Dios es uno y Él ha imprimido en nosotros, en su imagen en nosotros, ha imprimido unidad. Por eso la Biblia nos dice que Él nos hizo uno, no nos hizo dos, sino nos hizo uno. El pecado entró y hizo una separación, una división bastante grande en el ser. De tal manera que de alguna manera hasta logró separar el cuerpo del espíritu. Y si logró separar cosas internas, cuanto más logró separar al hombre de la mujer, de su creación primaria. Y que vamos a estudiar las Escrituras y vamos a mirar y vamos a analizarnos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder vivir en la unidad. Dios quiere que nosotros conservemos la unidad por el Espíritu o la unidad del Espíritu. Y solo el Espíritu Santo realmente nos permite estar en unidad y de esta manera tener armonía. Para que nosotros se cumpla realmente el Salmo 133 de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, sí, pero en armonía. Así que vamos a orar y bienvenidos a este tiempo, anhelo de todo corazón que tenga su Biblia, tenga su cuaderno, tenga su lápiz y vamos a estudiar las Escrituras. Soberano Dios, Dios y Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos acercamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón y en humildad de nuestro corazón, reconociendo, Dios, que son muchas las cosas que están atentando contra la armonía, Dios, en nuestra vida, en nuestros hogares, en la congregación, en la sociedad. Padre, tú nos retas realmente a ponernos de acuerdo, nos retas a ser uno, Dios. Y te ruego misericordia, Dios, para abrir las Escrituras, para ser examinados por ti, para dejarnos examinar por ti. Y te rogamos como rogaba el salmista, Dios, mira dentro de nosotros y mira todo camino de perversidad. Límpianos, oh Dios, y guíanos por el camino eterno. Guíanos en Cristo Jesús. Guíanos a Él y permítenos estar en Él, ya que solo Él realmente nos une, ya que en Él somos uno, ya que en Él participamos, Dios, de ser uno contigo y tú uno con nosotros. Nos gozamos y nos alegramos, Dios, de ser el pueblo que está siendo edificado, el pueblo que está siendo preparado para disfrutar esa armonía perfecta un día, esa unidad perfecta contigo en el reino de los cielos, al lado de tu Hijo Jesucristo. Pero hoy, en este cuerpo, Dios, de carne, en este cuerpo de pecado, en este cuerpo de muerte, en este templo terrenal, suplicamos misericordia, Dios, porque aún en nuestro propio ser, Dios, hay muchas cosas que no están en armonía. Nuestra mente no se pone en armonía con nuestro corazón. A veces nuestro corazón y nuestra mente no se ponen en armonía con nuestra voluntad. Y tenemos una lucha terrible entre la carne y el espíritu, Dios, donde la carne quiere gobernar al espíritu y el espíritu va a gobernar la carne, Dios, y anhelamos realmente que el espíritu sea quien gobierne la carne para que realmente nosotros podamos funcionar bien. Nos disponemos delante de ti y te suplico, Dios, tu gracia para ser instrumento en tus manos para hablar de este tema, para escudriñar esta doctrina en las Escrituras y para permanecer, Dios, en la armonía que tú nos has dado y has querido que tengamos en Cristo Jesús. Doy gracias por cada hogar, por cada hombre, cada mujer y cada hijo, Dios, y en especial por los hogares, Dios, de tu pueblo, los hogares que conforman la iglesia. Y rogamos misericordia, Dios, para que tú traigas por el poder de tu Espíritu armonía a nuestras casas y nos dé la gracia, Dios, de aprender a ser uno en Cristo Jesús. A renunciar a nosotros, Dios, en todo, para que Cristo viva y se muestre en nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús nos disponemos delante de ti con gratitud. Amén y amén.
Hablando de la unidad, tenemos que entender que Dios creó la familia y Dios hizo la iglesia realmente con miembros bien unidos, a fin de que realmente todos nos preocupemos los unos por los otros y tengamos una completa armonía. Esta preocupación mutua lleva a que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gocen. Vamos a abrir las escrituras y por favor vamos a la primera carta a los Corintios capítulo 12. En la primera carta a los Corintios capítulo 12. Y vamos a empezar desde allí mirando la unidad que realmente necesitamos para aprender a vivir en armonía. Cuán difícil es que dos caminen juntos y no están en mutuo acuerdo. Cuán difícil es unir realmente los quereres, los pareceres, los anhelos. Cuán difícil es. Por eso el único que nos une realmente es una persona, es Cristo Jesús. Y para que realmente caminemos como debemos caminar en unidad, es necesario que cada uno de nosotros renuncie a sí mismo para hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que vamos a este texto de 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, dice, de manera que si un miembro padece en el cuerpo, todos los miembros se duelen con él. La unidad del cuerpo es tan perfecta que cualquier dolor, cualquier cosa en el cuerpo, en cualquier célula, el resto del cuerpo empieza a sentirlo. Si es dolor, todo el cuerpo empieza a dolerse con ese miembro. Si es satisfacción, todo el cuerpo empieza a satisfacerse con ese miembro. Por eso dije, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto funciona en el cuerpo y debe ser funcional así en la iglesia, pero también debe ser funcional en el hogar. El hombre y la mujer somos uno solo. Que haya divisiones y haya conflicto con los hijos es otra cosa, pero entre el hombre y la mujer hay unidad porque Dios nos hizo uno. Nos hizo uno. Y tenemos que aprender con los hijos y los hijos con los padres a tener unidad, pero en este caso tenemos que aprender realmente a someternos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros y realmente funcionar como una unidad, como una sola pieza. Pero tristemente el sistema en que vivimos y el pecado en nosotros ha hecho estragos y sigue haciendo estragos. Estamos en un mundo caído, en un mundo completamente inmoral a causa del pecado y por lo tanto es muy difícil en nuestro diario vivir mantener unidad. Vamos a leer estos dos textos del versículo de 1 Corintios 12. Leamos del 25 y lo unimos con el 26. Dice, para que no haya desaveniencia. Esta palabra desaveniencia es para que no haya desunión, que es lo contrario a la unidad. Por eso les estaba hablando que cuando hablamos de la unidad, hablamos de la aveniencia. Lo contrario es lo que dice el texto, la desaveniencia, para que no haya desaveniencia, no haya división, no haya separación, no haya conflictos en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahora, nunca habrá unidad en una persona que se preocupa solo por sí mismo, no habrá unidad con los demás. Para que realmente haya unidad entre tú y yo, tenemos que preocuparnos el uno por el otro, no de manera individual. Si yo me preocupo por mí y tú te preocupas por ti, entonces no habrá entre nosotros equipo, no habrá entre nosotros realmente nada que nos una, porque cada uno tiene sus propios intereses. Pero si mi interés es ayudarte y tu interés es ayudarme, podemos unirnos y trabajar realmente en equipo. Dios, en su perfecta unidad, ellos disfrutan el tener un solo plan, un solo propósito, un solo pensamiento, un solo proceso de hacer las cosas. Todo se une en Dios. En Él no hay desaveniencia, en Él no hay división, en Él no hay quereres distintos, en Él no hay conflicto. Porque Dios es una esencia en sí mismo, una sola esencia, los tres. Aunque son tres personas distintas, tienen unidad en todo. Sus atributos son los mismos en la misma dimensión. Sus pensamientos están fusionados y entrelazados de tal manera que trabajan completamente por medio de, como dice la Biblia, por medio de las coyunturas, como trabaja el cuerpo. Y es maravilloso ver que realmente lo que siente el uno lo siente el otro, lo que decide el uno es la decisión del otro. Y por eso la salvación es una obra netamente trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno
tiene su propia parte en el plan, pero un solo plan. Cada uno tiene sus propias responsabilidades en el plan, pero un solo plan. Y doy gracias a Dios porque sé que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan en mí al 100%. Los tres me aman, los tres me cuidan, los tres me sostienen. Todos los tres han hecho, están haciendo y harán todo lo que es necesario para que el plan de ellos se cumpla en mí y un día yo termine al lado de ellos por los siglos de los siglos. Y gloria a Dios por ello, porque mi seguridad descansa en la unidad de ellos tres. Descansa realmente en el plan perfecto que ellos tres han hecho a mi favor y a favor de su pueblo. En Marcos capítulo 10, vamos por favor al libro de Marcos capítulo 10, hablando netamente del hogar. En el versículos del capítulo 10, versículo 2 hasta el 9, allí el Señor, en medio de una pregunta que le hacen sobre el divorcio, que nada tiene que ver con la unidad del divorcio, nada tiene que ver con la unidad, es desaveniencia, es inconformidad, es desunión. Porque realmente la desaveniencia es eso, es división, disensión, rompimiento. La aveniencia o la unidad es conformidad. Estamos conformados el uno al otro, estamos unidos el uno al otro, somos uno solo. Y en ese texto de Marcos capítulo 10, del versículo 2, dice la Biblia: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer o darle carta de divorcio. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Es interesante que este mandamiento es más un juicio en la parte legislativa de Moisés como un hombre que tenía que poner orden en el pueblo, que por otra razón. Es sencillamente un mandamiento que permite poner orden en medio del desorden, que no trae la solución correcta, pero de alguna manera ayuda en la problemática que tiene en ese momento. Por eso Jesús les dice: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, cuando Dios hizo todas las cosas, lo hizo varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y es necesario que entendamos esto. Dios hizo al hombre y a la mujer en unidad. Y lo que más vemos en estos tiempos es la desunión. Nos hizo realmente en conformidad el uno para el otro. Pero lo que más vemos nosotros es división, disensión. Y los seres humanos hoy en día se unen con el pensamiento del divorcio. Y en cualquier problema que hay, el ser humano de alguna manera está buscando separación. Porque cada uno está buscando su propio beneficio y no la gloria de Dios. Cada uno está buscando beneficio y no el bien del otro. Por eso, qué bueno que nosotros entendamos la necesidad que tenemos de la unidad para poder vivir en armonía. Tenemos que aprender a ser uno y siempre tratar de vivir como uno. Pero cuando cada uno tiene sus propios intereses, es muy complicado. En el libro de Mateo capítulo 9, vamos allí al libro de Mateo, retrocedamos un poquito ahí. En uno de los ejemplos que Jesús colocó en medio de todas sus conversaciones, Él dice estas palabras en el versículo 16 de Mateo capítulo 9. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hay algo que realmente atenta contra la unidad y son las cosas nuevas, las cosas nuevas. Las personas nuevas, las cosas nuevas, los programas nuevos, las metas nuevas, todo eso atenta mucho contra la unidad. Porque de alguna manera lo nuevo trae conflicto, tiende a dividir, tiende a romper, tiende a desplazar. Y por ahí dicen: la escoba nueva barre bien. Pero todo el que llega nuevo
de alguna empieza a formar cizaña, empieza a formar barreras. Y en este texto es muy claro cuando dice que un remiendo nuevo no se puede colocar en un paño viejo, porque el remiendo nuevo tiende a dañar la tela vieja. La tela vieja ya no da más. De tal manera que si la tela nueva se encoge o se estira, va a afectar a la tela vieja. La tela vieja ya ha dado su uso, ya donde está, y el remiendo nuevo tiene mucho que dar y tiene mucha fortaleza, por lo tanto puede destruir lo otro. Por eso las cosas nuevas atentan contra la unidad. Y en estos tiempos, hermanos, tiempos de tecnología, tiempos de innovación, tiempos donde todo lo de ayer es obsoleto hoy y todo lo de hoy es obsoleto mañana, es muy complicado y muy perjudicial para la unidad. Llegó la tecnología, llegó los televisores, llegaron los celulares y está avanzando la tecnología y todo esto está causando divisiones, terribles divisiones en el seno del hogar, en el seno de la pareja, en el seno de la iglesia, en el seno de la sociedad. Porque lo nuevo divide, lo nuevo tiende a dividir, a romper, a desplazar. Damos gracias a Dios porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No hay palabra que sea vieja, ni tampoco que sea moderna. Toda la palabra es la misma, todo el tiempo, todo el tiempo. No hay, en la palabra de Dios no muta, la palabra de Dios no cambia, ella es inmutable. Por eso es necesario que nosotros nos aferremos a las Escrituras y nos cuidemos de tanta innovación. Las iglesias están sufriendo mucho por tanta innovación, tanta cosa nueva, que no es conforme a las Escrituras, porque si fuera conforme a la Escritura no es nueva. Es lo que ha sido, es lo que es y es lo que debe ser. Por eso es bueno que entendamos esto. En el Evangelio de Juan capítulo 7, vamos allí por favor. Juan capítulo 7, versículos 40 al 43. 7, 40 al 43. Aquí vemos que las muchas opiniones también producen división. Las muchas opiniones producen desaveniencia, producen división, producen disensiones, producen conflicto. Dice la Biblia en Juan 7:40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, empezaron la habladuría. Verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Otros decían, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión, hubo entonces división, hubo entonces desaveniencia. No había unidad entre la gente a causa de Cristo. Cristo es un personaje nuevo, con ideas nuevas, con ideas completamente revolucionarias, y no son ideas, es sencillamente la palabra de Dios. Pero creó división, creó desaveniencia de una manera terrible. Pero en el mismo grupo de Jesús, en el mismo grupo de discípulos de la gente, las muchas opiniones estaban mostrando conflicto. En el capítulo 9, versículo 16, vamos allí por favor, capítulo 9, versículo 16, dice la Biblia, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Mire las opiniones, empiezan las opiniones a crear conflictos y había disensión entre ellos. La unidad se ve afectada por las muchas opiniones. Cuando la mujer opina, el marido opina, los hijos opinan y todo el mundo opina, es peligroso porque la unidad está en peligro. Ahora, no es pecado opinar. El problema es que la mayoría de nosotros no opinamos. La mayoría de nosotros ponemos a la mesa nuestros quereres, no nuestras opiniones. La gente no dice, sería bueno comer esto. No, yo quiero comer esto. El otro, yo quiero comer aquello. Ay, qué bueno si comiéramos aquello. No es una opinión de lo que se podría comer, es un deseo básicamente lo que se pone a la mesa en las conversaciones. Y las muchas opiniones producen desaveniencia. Vemos en la historia de Israel cuántas veces Israel sufrió por este conflicto. Porque se oían muchas voces. Y esas muchas voces rompen la unidad. Adán y Eva
Estaban escuchando la voz de Dios solamente. Pero cuando entró una segunda voz, una segunda opinión, una segunda opción, se rompió la unidad entre ellos, se rompió la unidad entre ellos y la creación, y en especial se rompió la unidad entre ellos y Dios. Porque entró una opinión, un concepto nuevo, un concepto distinto, algo que contradecía, algo que era en contra, algo que no era igual, y esto dañó la unidad. En el capítulo 10 de Juan, vamos allí al versículo 19, por favor. También allí se nos muestra que lo desconocido puede producir divisiones. Lo desconocido puede producir desaveniencia, desunión. Dice el versículo 19 del capítulo 10 del Evangelio de Juan hasta el 21. Volvió a haber disensión, división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es interesante que están viendo cosas nuevas, están escuchando cosas nuevas, y lo desconocido para ellos empezó a producir desaveniencia, porque lo desconocido trae incertidumbre, lo desconocido trae inquietudes, trae sospechas, trae inseguridad, trae duda, y esto atenta contra la unidad. Por eso cuando se trata de cosas desconocidas, de cosas nuevas, de opiniones, hay que saber cómo las ponemos a la mesa, hay que saber cómo las decimos y delante de quién las decimos. Dentro del hogar, las mujeres son muy afectadas, de hecho, cuando dan opiniones, porque por lo general para la mujer las opiniones en su corazón no son opiniones, son órdenes. El hombre le gusta escuchar opiniones, pero no le encanta recibir órdenes, aunque nos gusta dar órdenes. Y a veces nosotros sencillamente tampoco colocamos opiniones, sino damos mandatos. Y todas estas cosas destruyen la unidad en el hogar. Los hijos, por lo general, ellos no vienen a pedir un permiso, ellos vienen a comunicar lo que ellos quieren hacer y aquello para lo cual nosotros debemos estar dispuestos a cederles permiso. Y todas estas cosas destruyen la unidad en el hogar, todas estas cosas afectan la unidad que realmente nos permite tener armonía. En la primera carta a los Corintios, por favor, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Acompáñenme allí. En los versículos 17 hasta el 22, allí cuando el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo está hablando sobre el conflicto de la cena, se ve que realmente no hay unidad, no había unidad en la iglesia de Corinto en el tiempo de la cena, cuando realmente la cena del Señor es un tiempo de comunión, un tiempo de unidad, un tiempo en el cual todos se disponen a comer de lo mismo y al mismo tiempo y con el mismo propósito. Y cuando se le escribe a ellos para corregirles lo que ellos estaban haciendo, dice el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, desaveniencia, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o divisiones, para que se hagan manifiestos también entre vosotros los que son aprobados. Mira, hermano, un verdadero cristiano debe contribuir con la unidad, no con la desunión. El cristiano que contribuye con la desunión, hay que tener cuidado si es cristiano o es un falso cristiano, porque solo Satanás es el que realmente entra a través de las personas a causar divisiones. Tanto que la Biblia dice, saca el contencioso y se acabó el problema. Saca el contencioso y se acabó el problema. Pero hay personas que la verdad son usadas por Satanás para causar divisiones, porque están imperando con sus deseos, están imperando con sus anhelos, están imperando con sus opiniones y no ceden, no ceden. Es lo que ellos dicen a la manera que ellos dicen, y esto es terrible en los hogares, en la iglesia y en cualquier comunidad, en cualquier comunidad. Por eso sigo leyendo, versículo 19 otra vez, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones o disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque la cena del Señor tiene como cualidad la unidad, tiene como cualidad la comunión, o sea, el hecho de tener todas las cosas en común, el hecho de ser uno en ese momento en todo.
Porque al comer, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, cada uno saca el lonche en el momento que él quiere, en el lugar que él quiere, y se pone a comer solo sin importar los demás. Y uno tiene hambre y los otros comen. El uno tiene sed y el otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no os alabo. ¿Por qué? Porque actitudes como estas, momentos como estos, reuniones como estas, no contribuyen a la unidad. Solo contribuyen a la división, solo contribuyen al deterioro de las relaciones de la familia. Y nosotros tenemos que ser sinceros, porque la verdad, hay hogares hoy en día que parecen hoteles, o más bien restaurantes. Hoteles también porque en cada pieza el niño debe tener su televisor, debe tener su computador, debe tener todo en su pieza, porque él es allá solito. Qué bonito que en cada casa solamente hubiera un televisor y cuando sale el televisor todo el mundo va y ve allí. Pero como cada uno tiene sus intereses. El niño quiere ver las cómicas, el papá quiere ver el fútbol, la señora quiere ver la telenovela, el muchacho quiere ver el fútbol. Bueno, por eso necesita un televisor para cada uno. Y nunca tienen unidad. Cuando llegamos a la mesa, que yo no quiero papas, que yo no quiero pollo, que yo no quiero arroz, que yo no quiero ensalada, que yo quiero esto, que yo quiero aquello. Parece un restaurante. Parece que en esa casa se sirve a la carta donde cada uno puede comer lo que quiere y no lo que realmente Dios ha provisto. Por eso el texto de 1 Corintios capítulo 11 muestra que los gustos y los deseos de autocomplacencia destruyen la unidad. Cuando nosotros imponemos nuestros gustos y nuestros deseos, destruimos la unidad de cualquier relación. Cuando nosotros tendemos a hacer lo que queremos, o que los demás hagan lo que nosotros queremos y no lo que Dios ordena, destruimos la unidad y somos instrumentos del diablo en contra de los planes, los propósitos y el querer de Dios. De hecho, en el libro de Judas, vamos allí por favor al libro de Judas, cuando se habla también de gente que solamente se sirve a sí mismo, en el libro de Judas, los versículos 17 hasta el 19 dice la Biblia, pero vosotros, amados, tened memoria, escuche, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, dice la Biblia, recordemos. Los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores, y hoy sí que los hay, que andarán según sus malvados deseos, según cada uno su propia concupiscencia. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Aquellos que de alguna manera se sirven a sí mismos. Aquellos que sirven a sus propios deseos. De hecho, Santiago lo dice de esta manera. Vamos al libro de Santiago. Ahí antecitos, al ladito de Hebreos está Santiago. En el capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿De dónde vienen las desavenencias? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde? Dice, ¿no es de vuestras pasiones, de vuestros deseos, los cuales combaten en vuestros miembros? Dice, ustedes codician y no tienen. Ustedes matan y arden de envidia y no alcanzan. Ustedes combaten y luchan, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Pedís? Sí, y no recibís. ¿Por qué? Porque ustedes piden mal. ¿Y por qué mal? Porque ustedes piden solamente para gastar en vuestros propios deleites. Cuando miramos las escrituras, los gustos, los deseos personales, la autocomplacencia es un grave peligro. Un grave peligro. Y es triste saber, hermanos, que la mayoría de nosotros no renunciamos a nuestros deseos. Queremos y de alguna manera decimos que nuestros deseos es la voluntad de Dios. No. En la voluntad de Dios no hay conflicto. En la voluntad de Dios no hay desaveniencia. En la voluntad de Dios no hay división. En la voluntad de Dios hay armonía. Y si yo contribuyo a la desunión o ustedes contribuyen a la desunión, algo está pasando en nosotros. Y eso que está pasando en nosotros no es del Espíritu. Al menos no es del Espíritu de Dios. Será del Espíritu de este mundo, pero no del Espíritu Santo. Porque realmente es por el Espíritu de Dios que realmente tenemos unidad. Tanto que la Biblia nos ordena, vamos al libro de Efesios, por favor.
En el capítulo 4 del libro de Efesios, Dios nos ordena a nosotros guardar la unidad del Espíritu. Y la unidad del Espíritu Santo nos permite tener un vínculo de paz. Mire lo que dice allí, Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice, solícitos, urgente, con diligencia, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Donde no hay paz, no hay dirección del Espíritu. La persona que vive en conflicto, la persona que vive en guerra, no vive en el Espíritu y no contribuye a la unidad. Y es necesario que nosotros entendamos realmente estos principios, porque Dios realmente quiere que nosotros no seamos sensuales, en otras palabras, que no vivamos según obedeciendo nuestros sentidos, no más, dándole gusto a nuestros sentidos. Recuerde que dice la Biblia que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria y la vida, todo esto es pasajero y todo esto es de este mundo. Y esto no proviene del Padre. El darle gusto a los sentidos no proviene de Dios. Una cosa es que con los 5 sentidos, Dios nos permita usar el cuerpo para hacer la voluntad de Dios, una cosa, y otra cosa es que le sirvamos a nuestros 5 sentidos. Es que yo quiero ver, es que yo quiero leer, es que yo quiero oír, yo quiero olfatear, yo quiero degustar, yo quiero tocar. No se trata de eso. Es que realmente todo nuestro cuerpo esté ofrecido para la voluntad de Dios, para que realmente hagamos la voluntad de Dios, no lo que nosotros queremos. Porque si no estaremos aquí, como dice Santiago, en guerra, en conflicto todo el tiempo, en pelea todo el tiempo, sencillamente por el querer hacer mi propia voluntad o las cosas que se deben hacer, pero a mi manera. Y así no funcionan las cosas de Dios. Las cosas de Dios se hacen bajo la dirección del Espíritu de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con las herramientas o la provisión de Dios. Y qué bueno que nosotros entendamos todo esto. Y también vamos a 2 Corintios, por favor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. El versículo 20 y 21. Si hay algo que realmente atenta contra la unidad es el pecado no confesado. El pecado no confesado. O más bien, la falta de arrepentimiento. Dice 2 Corintios 12, versículo 20 en adelante. Me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, dice el apóstol Pablo a los Corintios, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, que haya entre vosotros envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación, de la lascivia que han cometido. Hermanos, nuestros propios pecados causan mucha destrucción. Y es interesante lo que dice el versículo 20, porque el pecado trae contiendas, trae envidias, iras, divisiones, maledicencias. Recuerde que la palabra maledicencia es otra cosa que hablar mal. Murmuraciones, también tiene que ver con hablar mal los unos de los otros. Soberbias, la soberbia, el orgullo de nosotros, terrible, y el desorden. Todas estas cosas son producto básicamente o evidencia de que no hay unidad, que no hay acuerdo, que realmente no hay armonía. Y necesitamos trabajar en todo esto y rogarle a Dios que nos ayude realmente a ser parte de la unidad y no parte de la división, parte de las soluciones y no del conflicto. La persona conflictiva por todo arma un problema. En toda situación ve conflictos. Pero la persona de paz en todo lugar ve oportunidades, soluciones y motivos para gozarse. Razones para perdonar, razones para ser paciente, razones para esperar, razones para quedarse callado, razones para realmente darle la gloria a Dios. En la unidad, realmente hay un elemento esencial al cual nosotros debemos ponerle bastante cuidado. Y vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. En el versículo 10. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Las escrituras dicen de la siguiente manera.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire esas tres cosas que están aquí, las cuales las tres están básicamente fundamentados en una de ellas. Que no haya entre vosotros divisiones. Esa es la orden de Dios, que no haya entre nosotros divisiones. Y para que no haya entre nosotros divisiones, dice la Biblia, tienen que hablar una misma cosa. Y tienen que tener un mismo parecer. Pero para que realmente hablemos lo mismo y tengamos el mismo parecer, es necesario que tengamos la misma mente. Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos conformarnos a este sistema. Y para no conformarnos a este sistema tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Y no hay otra manera no hay otra manera de renovar nuestra manera de pensar que renovándola con las Escrituras. Ahora, una cosa es meterle conocimiento a la mente y otra cosa es ser renovado por la palabra de Dios. Porque lo que realmente renueva mi mente no es el conocimiento de las Escrituras, es el obrar del Espíritu Santo en mí con las Escrituras. Hay una gran cantidad de gente o de cristianos que tienen mucho conocimiento, pero no viven en el Espíritu. Y el conocimiento solamente se convierte en leyes y en legalismo de las personas hacia otros, en exigencias, en ordenanzas, en quereres, en deseos y no en amor. Pero la palabra de Dios en la mente del cristiano por el Espíritu no es otra cosa que amor manifiesto para con los demás, servicio y ayuda continua para con los demás. Y esto debe funcionar en el hogar. A veces en el hogar los devocionales lo único que nos dan es conocimiento, porque no queremos de alguna manera ceder, ayudar, no queremos renunciar, no queremos humillarnos. Por eso ese texto cuando dice, os ruego pues hermanos, es una súplica del Espíritu a través del apóstol Pablo. Y les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que todos hablen una misma cosa. Para que nosotros lleguemos a hablar todos una misma cosa, es necesario que todos aprendamos lo mismo en el mismo lugar y de la misma persona. Por eso es bonito los salones de clase. La estructura de alguna manera que tiene el mundo para el estudio académico es bueno. Porque todos van a una sola clase y van con un maestro a hablar o a estudiar un tema o una materia en especial. El maestro da la cátedra, los alumnos escuchan, entre ellos mismos comparten, se edifican y se ayudan los unos a los otros. Y durante un año completo están todos juntos, con los mismos profesores, estudiando en el mismo lugar, con una identidad propia de un colegio y con un propósito específico. Y esto hace que la gente realmente caminen juntos. Entran sin conocerse, terminan siendo amigos, compañeros y familia. Empiezan a estudiar cosas que ninguno posiblemente sabe, pero al final todos aprenden y todos llegan al mismo conocimiento. Por eso la importancia también de tener en la casa esos tiempos de unidad y en la iglesia. Por eso la necesidad de ser discípulos todos ser discípulos. Porque sin discipulado no hay crecimiento, sin discipulado no hay crecimiento. Y es necesario que nosotros entendamos realmente esto. Por eso está el ruego, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Pero para estar perfectamente unidos hay que unir la mente, hay que unir el parecer, hay que realmente aprender a tener un solo lenguaje. Me encanta en esta parte el ejemplo de la Biblia, aunque es un ejemplo negativo, pero los elementos de este ejemplo son exactamente los que necesitamos para hacer también lo correcto. Satanás siempre toma las cosas de Dios y hace que el hombre los use mal. Satanás no tiene nada propio. Todo lo que tiene es tomado de parte de Dios y puesto en un uso incorrecto. La Biblia dice que en una casa grande hay muchas cosas, pero unas son para usos viles
y otro para usos honrosos. Satanás ha tomado todas las cosas de la casa de Dios para usarlo de manera incorrecta y enseñarnos a nosotros los usos incorrectos, cuando Dios realmente le ha dado un uso correcto. En la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, se mencionan allí aquellos elementos. Dice, tenían entonces toda la tierra una sola lengua, escuche, un solo idioma. Y en ese idioma todos tenían las mismas palabras. Todas las cosas la llamaba todo mundo de la misma manera. Lo que era una mesa para todos, lo que era una olla para todos, lo que era una piedra para todos, ¿cierto? Lo que era una vaca para todos, lo que era un perro para todos. Hoy al perro lo llaman el niño, ¿cierto? Allá llamaba perro. Allá no le decían que Carlos, ni que esto, ni que aquello. No, tenían todos, como dice la Biblia, una misma lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, entre antes esas palabras, los unos a los otros, porque realmente la unidad se da cuando se piensa los unos en los otros, no cuando se piensa de manera individual. Y es interesante, todos los verbos están en plural, en unidad plural. Dice, vamos, todos, hagamos, todos, cosámoslo, todos, ¿cierto? Y dijeron, edifiquémonos, todos, y hagámonos un nombre, por si acaso fuéramos esparcidos todos sobre la faz de la tierra. Es maravilloso ver la unidad que ellos tenían, solo que la usaron para hacer lo malo. Y estas mismas cosas debiéramos tenerlas nosotros para hacer lo que es correcto, para vivir en el vínculo perfecto de la paz, para realmente tener unidad y preservar y conservar realmente el vínculo o esta unidad en el vínculo de la paz. Hermanos, os ruego, dice la Escritura en 1 Corintios 1:10, os ruego por la misericordia de Dios. Y el hecho es que Dios ha hecho que las misericordias de Él abunden todos los días abunden para con nosotros. Y por gratitud a esas misericordias de Dios, donde nos permite despertar, donde nos permite respirar, mover, comer, bueno, todas las facultades del ser. Dice, os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Dios aborrece las divisiones de su pueblo. Aborrece las divisiones en la casa, aborrece las divisiones en la iglesia. Y hay mucha gente que causa divisiones solo por sus quereres. Sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, es necesario que realmente aprendamos a despojarnos de nuestros pensamientos y a despojarnos de nuestros pareceres para poder tener unidad. La Biblia básicamente cuando dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, nos reta a nosotros en el hogar, los esposos en la casa, los líderes en la iglesia, que debemos enseñar realmente y dar ejemplo para que la familia, para que el hogar no haya desavenencias, no haya desunión, sino para que realmente disfrutemos la unidad. La Biblia dice que cuando estemos arriba en el cielo con Cristo, allá vamos a entender cómo es que Él está en nosotros y nosotros en Él. ¿Cómo es que realmente somos uno? Yo sé que con mi esposa soy uno. Y sé que por qué soy uno. Pero ¿cómo es que somos uno? Hermano, eso es complicado. Pero sé que Dios dijo que el que se unía a una mujer, una carne era con él. Listo, se cree. Pero vivir esa unidad en el diario vivir es un conflicto. Es una lucha. Porque para poder vivir en unión nos toca renunciar absolutamente a nosotros. Pero no para hacer la voluntad del otro, sino para hacer la voluntad de Cristo. Y si yo renuncio a mí, pero la otra persona no renuncia a ella, no podremos tener unidad en Cristo. La idea es que los dos renunciemos a nuestros quereres, a nuestros pareceres, a nuestros anhelos, a nuestros gustos, para que realmente se haga la obra de Dios en nosotros. La unidad produce la capacidad de acomodarse a las diversas circunstancias. La unidad produce la capacidad de acomodarse a las diversas circunstancias, a las diversas condiciones del entorno social y nos conduce a la preocupación por las personas más que por las cosas.
nos conduce a la empatía dentro de las diferentes circunstancias de la vida, a realmente tener empatía, a podernos identificar los unos con los otros. Con la unidad, soportamos a las personas para poder conseguir y mantener la armonía con ellas. Y todo esto nos lleva a un grado de santa tolerancia para ayudar a las personas a salir de sus conflictos, para salir de sus pecados. Todos nosotros hemos sido llamados para conservar la unidad, para preservar la unidad, y es necesario que nosotros entendamos esto. Vamos al libro de Efesios otra vez, por favor. Allá adelantico está Efesios. En el capítulo 4, desde el versículo 3, donde estuvimos leyendo, pero vamos a leerlo hasta el 6. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y aquí se manifiesta realmente esa unidad que tenemos nosotros por el Espíritu en Cristo Jesús. La unidad es que todos siendo miembros distintos, todos somos un solo cuerpo. Siendo todos personas distintas y en diferentes lugares, tenemos un solo espíritu. Todos tenemos un mismo llamado, todos tenemos una misma esperanza y todos tenemos una vocación. Todos tenemos un solo Señor y Dios, una sola fe, la de Él. Y nos identificamos todos con un solo bautismo, aunque en las prácticas hay mucha variedad, pero en la palabra de Dios uno solo. Por eso el versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la unidad del cuerpo que se debe disfrutar en la iglesia, se debe disfrutar en el hogar, que se debe disfrutar en el diario vivir. La unidad se da por el Espíritu y se da por lo que somos en Cristo. Pero para esto nos toca renunciar cada día, hermanos, cada día renunciar más y más a nuestros quereres personales para poder hacer la voluntad de Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios. Hay un texto que hemos leído muchas veces y lo vamos a volver a leer, que es Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 1 al 4. Por tanto, amados hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, porque allí es donde hay consolación, solo en Cristo hay consolación. Si hay algún consuelo de amor en Cristo, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces dice, completen mi gozo. Porque donde hay armonía hay gozo, donde hay conflicto y hay división, allí hay desesperación. Diga, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, esto solo es posible realmente si Cristo controla nuestra vida y si nuestra vida está rendida a Cristo, no para hacer lo que yo quiero, ni querer que los demás hagan lo que yo quiero, sino para que los demás y yo hagamos lo que Cristo quiere. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Pablo estaba replicando la vida de Cristo y quería que los demás replicaran esa vida que se veía en él. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses, completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor y unánime sintiendo una misma cosa. Y para esto le dice, nada deben hacer por contienda y nada deben hacer por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué hermoso es poder realmente aprender por el Espíritu de Dios y en obediencia a las Escrituras a pensar en los demás y no en nosotros. A pensar realmente en Dios y no en mí. Y en Dios antes que en mí y antes que en usted. Porque realmente, como dice el apóstol Pablo, si yo fuera siervo de ustedes, no sería siervo de Cristo. Pero por cuanto soy siervo de Dios, puedo servirles a ustedes de la manera correcta. ¿Cómo les sirvo a ustedes de manera correcta? Sirviéndole solo a Él, sirviéndole solo a Él. Buscando hacer solo lo que Él realmente quiere que hagamos, mas no lo que nosotros queremos. En el libro de Efesios, volvamos allá otra vez, ahí en el capítulo 4, donde estábamos ahorita. En el versículo 13, muestra el propósito por el cual Dios ha puesto pastores, evangelistas y maestros en la iglesia.
Y el propósito está básicamente en el versículo 12 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque Dios tiene propósitos únicos con usted y conmigo. Es que realmente como personas que han sido apartadas, personas santas, separadas del mundo y consagradas a Dios, nosotros realmente seamos perfeccionados. O sea, en otras palabras, que crezcamos y maduremos para la obra del ministerio, o sea, para extender el reino de los cielos en esta tierra y para que nos edifiquemos mutuamente los unos a los otros como iglesia. Nosotros obedecemos o cumplimos el ministerio a través de la evangelización, a través de la predicación, a través del ejemplo, al ejemplo de vida. Pero edificamos la iglesia a través de los dones del Espíritu Santo en nosotros, a través del servicio los unos a los otros con el don del Espíritu Santo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad. Si usted no se deja perfeccionar, no puede ser una persona que contribuye a la unidad. Solamente para contribuir a la unidad tiene que ser educado, perfeccionado, capacitado y entrenado. Todos los seres humanos necesitamos escuela. Todos los seres humanos necesitamos un proceso. Todos necesitamos estar bajo autoridad y todos necesitamos compañeros para crecer juntos. Por eso Dios nos hizo discípulos. Nos hizo discípulos. Por eso dice, hasta que todos, sin excepción, lleguemos a la unidad de la fe. O sea, a las mismas convicciones bíblicas o a las mismas convicciones de parte de Cristo. Y aparte de eso, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Él es único. Por lo tanto, lo que usted sabe de Él es lo mismo que yo debo saber. Lo mismo que usted cree de Él es lo mismo que yo debo creer para que usted y yo podamos caminar con Él y los dos caminemos juntos. Dice, a un varón perfecto, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si hacemos esto, dice la Biblia, dejaremos de ser niños fluctuantes. El niño fluctuante, la persona fluctuante es causante de divisiones, de problemas, de conflictos en cualquier lugar. Porque estas personas, por ser fluctuantes, por ser niños, por no ser maduros, son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, cualquier cosa los arrastra y se van detrás de cualquier cosa. Y especialmente en estos tiempos de apostasía, cuando hay gran cantidad de hombres que por estratagema o con estratagemas, con engaños, con astucias, con artimañas, arrastran a la gente al error. Qué bueno que nosotros entendamos la necesidad que tenemos de ser uno en Cristo Jesús. Por eso, en el libro de Efesios capítulo 4, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos ruega a nosotros también que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y hablando de unidad dice, con toda humildad, todos, con toda mansedumbre, todos, con toda, soportándonos todos con paciencia, los unos a los otros en amor, y de esta manera estar listos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y disfrutar la bendición de ser un solo cuerpo, de tener un solo espíritu, de tener todos un mismo llamado, una misma esperanza, tener todos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Hermanos, qué lindo es ser uno y qué lindo es aprender a buscar la unidad. Por favor, renuncie a ser conflictivo, renuncie a ser contencioso, renuncie a buscar su propio beneficio y hacer las cosas de la manera que usted quiere o cuando quiere. Las cosas se hacen en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y con los que Dios haya dispuesto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Un día tú y yo y todos nosotros vamos a estar en esta bendición, unidos, todos en armonía, pero en la presencia de Dios. Pero mientras tanto tenemos que seguir esforzándonos para guardar con solicitud la unidad del Espíritu. Dios nuestro Padre te ayude a ti y me ayude a mí para ser parte de la unidad y no del conflicto. Ser parte de las soluciones y no del problema. Para ser parte de la ayuda y no del estorbo. Para realmente acordarnos que somos ovejas y estamos en el rebaño. Para ayudarnos los unos a los otros en amor. Pero de la manera que el pastor lo decida. De manera que el pastor, nuestro Señor Jesucristo, nos dio ejemplo. Así que hermanos, Dios quiere y es su voluntad que seamos uno
y contribuyamos con la unidad para que vivamos en armonía. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios la gracia y la sabiduría para ser esas personas que realmente debemos ser, para caminar de la manera que Él lo ha establecido, para no ser parte de las divisiones, sino ser parte de la unidad del cuerpo. Dios bendiga tu vida, bendiga mi vida y bendiga nuestros hogares. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud nos acercamos a ti, para darte las gracias, oh Dios, por el inmenso privilegio, oh Dios, de poder conocerte a ti y ser parte del cuerpo de Cristo. Dios, reconocemos que hemos sido conflictivos, que hemos sido, Dios, divisionistas, que luchamos en nuestros deseos, en nuestros quereres, y que poco contribuimos a veces a la unidad, Dios, de la familia, de la iglesia, del cuerpo. Y por lo cual te pedimos perdón, Dios, porque reconocemos realmente nuestro pecado. Y oramos para ser parte, Dios, realmente de la unidad que tú has establecido para el cuerpo. Oramos por la unión, Dios, de nuestras familias. Hay tanta división, tanto conflicto, tanta lucha, tanta guerra en los hogares, Dios. Y te ruego que reprendas a aquel que está detrás de todo esto, reconociendo nosotros también nuestra culpa y nuestra responsabilidad. Pero ayúdanos a renunciar, Dios, para hacer la voluntad de Cristo en nuestras vidas, en el tiempo de Él y a la manera de Él. Nos gozamos y nos alegramos en ti. Y gracias, Dios, por el reto, la exhortación, la amonestación. Y gracias por el obrar de tu Espíritu en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Nos vemos con la gracia de Dios el próximo miércoles para seguir trabajando ese tema sobre la armonía en el hogar. Bendiciones para todos.